friends out there. Saludos, amigos. We're gathered together Estamos here hoy aquí today. reunidos en una sesión muy especial de AA. One that was Una dreamed sesión up que fue by planificada my por friends mis at amigos del cuartel general, and, según creo yo, thought was that para we would discutir discuss la tradición the de AA. tradition. I like this Me gusta esta idea, because, as you know, porque como it's saben, impossible for Lois es imposible para and me Lois y para mí viajar extensamente en and to AA contact you y reunirlos a ustedes como acostumbrábamos. Sucede que películas de este tipo quizá sean lo más acertado. Por supuesto que una de las cosas que me gustan de las reuniones de AA en particular es que me han asignado a mí para ser quien les hable. Aún tengo algunos vestigios de amor propio. Y hablando de esto, tiene mucho que ver con la formación de la tradición de AA. En primer lugar, como todos sabemos, siempre estaremos amenazados por fuerzas malignas internas. Y ciertamente, en medio del gran peligro en que vivimos, debido a fuerzas externas amenazadoras. Así que un problema primordial, el problema de AA, es primero cómo sobrevivir y luego crecer y prosperar en números y en substancia espiritual en los años venideros. Como prácticamente todos sabemos, estas tradiciones son la aplicación de los 12 pasos de AA. El espíritu de esos apostolados o pasos hacia los problemas prácticos es el de vivir y trabajar juntos como una sociedad en armonía, de adecuadamente relacionarnos a esas fuerzas que con frecuencia han destrozado sociedades, los problemas de dinero, del poder, del prestigio, del manejo de propiedades, etc. Cuando miro la lista de tradiciones, me siento francamente anonadado ante las decisiones aparentemente bastante acertadas que hemos hecho. Debo recordarles que los 12 pasos o apostolados de AA hacia la recuperación primeramente aparecieron en 1939 en el Gran Libro y ahora tienen más de 30 años, los cuales nos han servido estupendamente bien. Ahora que las tradiciones se acercan a los 25 años, ya que se publicaron en el 46, y estas también nos han servido muy bien. Y mientras existe un vasto campo para la interpretación de estos principios y sus aplicaciones son numerosas, la parte medular de cada una permanece aún como fueron escritas. De manera que estos son los hechos incontrovertibles de las tradiciones. La gente, al observar las tradiciones, halla muy claras las declaraciones y, paradójicamente, empero, algunas son desconcertantes. Los recién ingresados preguntan, por ejemplo, ¿qué quieres decir que no hay aquí reglas? ¿Cómo que soy miembro, si así lo digo yo? ¿Cómo que nadie puede administrar esto permanentemente? ¿Cómo que no hay sanciones o castigos? ¿Cómo que no hay controversia pública? Cada sociedad está mezclada con controversias públicas y a los borrachos les encanta. ¿Qué quiere decir con que no hay controversias, etcétera, etcétera? De modo que por lo que no entienda la generalidad de miembros de AA y entre nuestros amigos, es porque seleccionamos estos principios particulares
y cómo llegaron a realizarse, y unos cuantos en este momento que ya tenemos la edad, recordamos las tremendas batallas sostenidas entre nosotros mismos al tratar de arribar a estas decisiones. Y como consecuencia de haber sido el más antiguo en este asunto, después, claro, de Bob, número 2, estuvimos especialmente en medio de todo esto. Ahora que el Dr. Bob era inherentemente una persona mucho más calificada espiritualmente que yo, y era natural, porque era médico. Él se abocó al trabajo de los 12 maravillosos pasos, junto con Ignacia, y luego alegremente me pasó la labor de escribir y de hablar en el cuartel general en Nueva York y todas esas cosas. Teníamos una división de trabajo de manera que yo en particular estaba sujeto a grandes y personales tentaciones. En otras palabras, la mayor parte de estas tradiciones realmente eran contrarias a algunas de mis iniciales y algunas veces secretas metas. Y algo de este contenido me gustaría compartir con ustedes, debido a que es relevante a todos los que siguen a los viejos maestros. Esto es, estas tentaciones recurren una y otra vez. De suerte que considero que quizás me gustaría compartir algunas de estas cosillas con ustedes. Teniendo en cuenta este historial, examinemos directamente estas 12 tradiciones. Aquí está la primera. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad. Este es un prudente recordatorio y ciertamente es una advertencia estricta de que mientras AA continúa viviendo, la mayor parte de nosotros seguramente morirá. Y de la misma manera, incontable número de alcohólicos que hemos ayudado. Es por ello que el bienestar común debe ser primero. Sin unidad y sin una acción armoniosa, no tendremos absolutamente nada. No puedo enfatizar mejor en torno a la tradición del bienestar que referirles a los 12 pasos y 12 tradiciones que con un adecuado preámbulo aparecerá en nuestra publicación, sentando el tono y la norma de la discusión, como sigue. Y permítanme compartir esto con ustedes. La unidad de Alcohólicos Anónimos es la cualidad más preciada que posee nuestra sociedad. Nuestras vidas, las vidas de todos los que vendrán, dependen ciertamente de ello. Permanecemos juntos o la sociedad muere. Sin unidad, el corazón de AA cesa de latir. Las arterias de nuestro mundo no podrían ya más sobrellevar la gracia de Dios, dadora de vida, y el regalo que nos ha hecho de ella se desperdiciaría sin propósito. De vuelta a sus tabernas, los alcohólicos se nos acercarían y nos dirían qué cosa tan grande pudiera haber sido AA. Todos y cada uno de los miembros de AA sabe que tiene que apegarse a los principios espirituales de recuperación. Si se desvía demasiado, el castigo es seguro y rápido. Se enferma y finalmente muere. Al principio, ya dentro de AA, el alcohólico se queda porque debe hacerlo, pero posteriormente descubre una manera de vivir que él realmente desea vivir. Más aún, halla que no puede conservar este invaluable regalo a menos que lo dé. Ni él ni nadie puede sobrevivir a menos que el mensaje de AA sea obedecido. En el momento en que el trabajo del 12º paso forma un grupo, otro descubrimiento es realizado, y es que la mayor parte de los individuos no pueden recuperarse a menos que exista un grupo. El individuo se da cuenta entonces que él no es más que una parte pequeña de un gran todo,
que ningún sacrificio personal es demasiado grande para la preservación de la camaradería. Aprende entonces que el clamor del deseo y la ambición dentro de sí deben ser silenciados cuando quiera que estos pudieran lesionar al grupo. Se hace claro que el grupo debe sobrevivir y no el individuo. Lo mismo sucede con AA. Mediante el trabajo y la fe hemos podido edificar en base a una experiencia increíble, la misma que perdura en las 12 tradiciones de los alcohólicos anónimos, que con el favor de Dios nos sustentarán en la unidad por tanto tiempo como lo necesitemos. Como ven, nuestra función original tuvo que ver con la gente que comenzó a formar grupos. Naturalmente, el Dr. Bob se convirtió algo así como en el padre del grupo de acción, y yo me transformé en el padre del grupo de Nueva York. También estaban Clarence en Cleveland, así como Earl en Chicago y Cliff en Los Ángeles. Y todos fuimos los fundadores de AA en sus respectivas plazas. Y, muy natural, ya que no había otra manera, estas gentes lograron que algunas personas dejaran de beber, luego de largo y extenuante esfuerzo. Después estas personas formaron un equipo, y en cierto sentido estructural, casi pudiera decirse de esto que tiene un papa y su respectiva jerarquía. Tal cosa fue el principio de lo que vendría a ser la pirámide de AA. La cima fue construida primero, y a medida que ella creció en su base y más personas ingresaron, los fundadores continuaron dando instrucción espiritual. Bien sostuvieron reuniones en sus casas o lograron hacer arreglos, y cuando la propaganda incrementó, se hicieron cargo de la misma. En otras palabras, los fundadores estaban realmente dirigiendo los asuntos de una familia adolescente o infantil, y así es como debió haber sido. Sin embargo, se produjo un cambio en esta situación cuando AA creció rápidamente, siendo primeramente los artículos en Cleveland del Plain Dealer y luego por el señor Rockefeller, y finalmente el éxito tremendo en 1941 del artículo del Saturday Post, que en el término de un año nos trajo más de 6,000 nuevos miembros. Posteriormente, tuvimos el mismo fenómeno, con la excepción de que los fundadores locales, todos entonces modelos de sensibilidad, no pudieron durar mucho tiempo, y así más y más tenían una disposición entre estas grandes masas de socios que preguntaban: bien, estos viejitos están buenos y sanos, pero ¿manejarán nuestros destinos por siempre? La presión estaba sobre nosotros, Bob y yo, particularmente, hacia algunos de estos fundadores o iniciadores, y dado que fuimos los primeros, parecía que teníamos la calidad de durar más tiempo que los otros. De hecho, apenas me retiré hace unos años y la muerte retiró a Bob. Pero de cualquier modo, esto fue lo fundamental. Así que empezamos a desarrollar el grupo que, en efecto, se dijo: ustedes viejitos deben ya de ponerse al margen. Pero a aquellos de ustedes a quienes respetamos, seguiremos consultándoles, y aquellos que aún están, digamos, en desarrollo, los marcaremos como sangrantes D. Pues bien, esto inyectó un nuevo vigor, ya que encima de la pirámide del servicio asomó algo para cada grupo, y que cambió el personal cada cierto tiempo, a efecto de permitir o impedir que alguien tuviera demasiado poder, y a esto se le llamó un comité rotativo, cosa que al nivel de grupo estaba bien, y así fue fácil que todos, al unísono, nombraran grupos de éxito que actuaban exactamente en la forma de una reunión conciliar. Pero entonces, unos años más tarde, los problemas se tornaron tremendos, y hubo necesidad de tomar una decisión
al abocarse al problema y encontrar enormes dificultades entre toda esta gente urbana, e inclusive sus representantes, para reunirse o seleccionar personal o un comité para dirigir y conducir una oficina interna de grupo. Esto fue un negocio difícil y de hecho recuerdo una población en donde la confusión era tan grande que se tenían 4 o 5 veteranos con sus números telefónicos, cada uno de ellos anunciando que representaban a AA y no los demás. Bien, cuando llegó la hora de instalar una oficina, los problemas de la ciudad eran tan grandes que en efecto tuvieron que esforzarse demasiado para poner la primera oficina de manejo. Esto no representó un gran éxito, aun cuando sí un clamor político. Pero al mismo tiempo, no proveyó a la oficina con administración de máxima eficiencia. Pero poco a poco, el grupo interno de manejo permaneció básicamente democrático en su estructura. Los representantes de grupo contaban con todos los elementos de poder, pero el comité que manejaba la oficina podía nominar a sus sucesores bajo la teoría de que conocerían a las personas y el tipo de habilidad requerida y necesitada, amén de que si en la reunión de los representantes del grupo, los locales, no estuvieran de acuerdo, ellos podían aún nombrar a sus propios hombres, ya que últimamente contaban con el poder. Pero tal cosa empezó a lograr avances para lo que ahora conocemos como el empleado de confianza dentro de la tradición de AA. El descubrimiento de que no se puede operar AA en una área urbana grande sobre bases exclusivamente de reuniones conciliares o citadinas fue demasiado grande, sin mencionar los servicios mundiales de AA. Lo que quiero decir es que no se puede elegir a un grupo de custodios para servir aquí en Nueva York, simplemente colocando o sacando algunos nombres para que se vote sobre ellos en todo el mundo. Simplemente esto no funcionó. De suerte que después de un tiempo, aun cuando el poder último continuó siempre dentro del grupo, la estructura siempre funcionó igual, de manera que los empleados o los servicios más importantes fueron seleccionados parcialmente por nombramientos, y todos estaban sujetos a verificación con el grupo de conciencia. Y de esta manera pudimos obtener gente requerida para ciertos y particulares trabajos y habilidades, personas de excelencia para estas posiciones. Y así la estructura se desenvolvió. Paralelo a todo esto, y de hecho antes de todo, contamos con una estructura para servicios mundiales aquí mismo que finalmente se desarrolló, aun cuando ello duró varios años en realizarse. Muchos AA recordarán que en 1938 incorporamos algo llamado la Fundación Alcohólica y, entre otras cosas, la fundación se hizo cargo del libro de Alcohólicos Anónimos que en forma separada había sido publicada y financiada, tomando por sorpresa a los custodios que eran obligadamente no alcohólicos y unos cuantos que sí lo eran, seleccionados en verdad por el Dr. Bob y yo. Se apoderaron de los títulos de nuestra literatura y abrimos una pequeña oficina. Y cuando el artículo del Saturday Post apareció con su enorme caudal de interrogantes, clarificamos la mayor parte. Y luego empezamos a adentrarnos en los problemas de las relaciones públicas y todas las cosas que ahora hace la Oficina Mundial. Y sin excepción, estas labores no podían ser desarrolladas en muchas partes. Hubo que hacer decisiones sobre tópicos de literatura. Había que tener un lugar y de alguna manera un gran número de otros servicios. Y en cuanto a las relaciones públicas, las normas tuvieron que ser elaboradas, etc. Por muchos años, y supongo que esto fue parcialmente porque Bob y yo habíamos establecido este precedente desde 1938, antes de que existieran grupos internos, esto al menos en Nueva York, no pudo desarrollarse, parcialmente a que se consideraba
que ya que los grupos estaban confrontando muchas dificultades, aún para tener un club sin causar un clamor o bien para manejar sus asuntos más sencillos, ¿cómo era posible que pudiéramos imponer la tradición en una situación como esta? La operación había sido muy exitosa. Nuestros amigos dentro de una minoría en la Junta eran no alcohólicos, como una manera de protección a los caprichos del Dr. Bob y de personas como el Dr. Bob y yo y otros custodios alcohólicos. Se necesitó desde 1945 inmediatamente el aparecer de la tradición hasta 1951 a efecto de persuadir a todos los interesados que a manera de experimento deberían de convocarse aquí en una conferencia de delegados, cuando menos en los Estados Unidos y Canadá, adecuadamente balanceada de acuerdo a la población de cada localidad, a efecto de echar un vistazo a estos servicios que habíamos estado brindando todos estos años, que consideramos habían sido invaluables para AA y que pudieran ser responsables por la mitad de nuestro crecimiento, así como para una gran unidad. De suerte que fue así como el grupo de conciencia se produjo y es lo que se entiende como empleados o subalternos de confianza. Personas especiales seleccionadas por sus habilidades especiales, pero jamás personas que llegaron a gobernar. Y así llegamos a la tradición número 3, que tiene que ver con el importante asunto de la membresía. Nosotros, los alcohólicos, hemos sido personas retraídas. Algunas veces hemos sido virtualmente prisioneros de la sociedad o prisioneros de nosotros mismos. De manera que cuando AA pone la mano sobre el alcohólico, ¿qué es lo que éste desea? Él desea libertad. Desea pertenecer a algo o a alguien. Por lo tanto, hemos tratado de reducir cualquier posible resistencia que pudiera tener. El alcohólico generalmente se resiente ante la religión, asimismo ante la medicina y ante la sociedad. Quizás en la distancia haya escuchado que AA es como otra organización religiosa y se queja que las misiones le engañaron y le hicieron trabajar. Así que cuando llega y encuentra que, de hecho, el único requisito de AA para ser miembro es el deseo de dejar de beber, su alivio es inmenso. Cuando se le dice que hay una calidad espiritual en torno a AA, pero que esto no requiere de teología o de creencias religiosas en el sentido común, que el grupo puede ser fuerza elevada, entonces su sentido de libertad no tiene límites. Y se hunde luego en una corriente nueva que se traduce en una vida más feliz y sobria. De manera que debemos de mantener esta opción bien abierta. No podemos imponer restricciones y nosotros nos comprometemos a esto. No podemos obligar al miembro nuevo a que crea todo. Realmente le invitamos a estar en desacuerdo con todo lo que le decimos y aún así, si aún él desea quedarse, puede ser un AA si desea. Este es el capítulo de la libertad individual que está ejemplificada en la importante tradición 3 que ventila el asunto de las membresías. En la misma forma que la tradición 3 es un capítulo sobre la libertad individual, así la tradición 4 se refiere a la libertad de grupo e impone la interrogante: ¿cuándo es un AA un grupo? ¿Posee algunas limitaciones sobre su libertad? A lo que respondemos, no. Cada grupo de AA, como el individuo,
tiene el derecho de equivocarse. Lo único que pedimos, pero no demandamos, de un grupo tratando de alcanzar la sobriedad y que desea autonombrarse AA, es que no mezclen públicamente el nombre de la organización con otras actividades. Porque obviamente nadie se interesaría. Además de que podría ser una cantera de problemas, especialmente cuando hablamos de grupos protestantes, los católicos, los republicanos y los comunistas. Tal cosa sería absurda y peligrosa para el avance nuestro. En tanto, el objetivo primario esté dirigido hacia la sobriedad y no nos vincule a nadie más, ellos pueden mantenerse como deseen. Y hay que recordar, en la tradición 2, el grupo mismo es la base última de la autoridad para todo movimiento. De suerte que aún en una reunión citadina democrática, las restricciones sobre cada organismo son mucho más grandes que para AA en grupo. Es en verdad un capítulo de gran vastedad. Ahora sabemos que estamos seguros y sanos debido que como consecuencia de un gran desvío de nuestros principios tradicionales, o bien que los 12 principios o pasos acarrean sus propias presiones y castigos. Dejemos en manos de Juan de los Palotes hacerse cargo de los tontos. Entre tanto, formulemos nuestros grupos en pro de la libertad, así como al individuo. Esta es la tónica. Hasta ahora hemos considerado la autonomía de grupo o autodirección y hemos manifestado que cada grupo tiene el derecho de estar equivocado. Y como cosa extraña, la tradición 5 está centrada en propósito único o el grupo ideal de AA. Cosa que ha tenido una larga historia de conflictos. Recordarán que en 1938, cuando establecimos nuestra regencia, la incorporación original dio fuerza a AA y sus custodios para participar en todos y cada uno de los aspectos del campo alcohólico, con la excepción, creo, de abogar por la prohibición. En ese tiempo, se suponía que debíamos contar con nuestra propia cadena de hospitales y que debíamos mantener centros intermedios financiados por AA y que necesitábamos granjas de descanso, así como de meternos en el campo educativo, debido a que después de todo, ¿quién sabía más de este asunto que nosotros, los borrachos? Pero una larga, pero muy larga experiencia nos ha demostrado que por razones prácticas, razones de seguridad, de protección en contra de comprometer nuestras energías y por razones de autoprotección, así como de afecto, por todas estas razones, cada grupo de AA debe autolimitarse a un solo propósito. Interpretando la tradición, cada grupo tiene un solo propósito: llevar su mensaje al alcohólico que aún sufre. Inmediatamente la gente dirá, ¿pero por qué no podemos estar en otras empresas? El hecho es que cada uno de nosotros necesita la labor de AA para su propia subsistencia. Necesitamos evitar complicaciones y distracciones. Así es que enfatizamos en este propósito único, llevar este mensaje al alcohólico que aún sufre. Ahora, otra razón para este propósito